Bien, buenas tardes. En primer lugar, mis palabras deben ser, cómo no, de felicitación a los organizadores, porque creo que es acertadísimo el tema que nos proponen para este simposio internacional. No solamente el tema, sino también el enfoque, el contraste de experiencias en diferentes naciones, porque todo esto nos permite mejorar nuestras respectivas legislaciones. Y también de agradecimiento por haberme invitado a participar en este simposio, porque es así la ocasión que me permite conocer su país. Permítame que le digo que estoy fascinado, llevo un par de días aquí en Costa Rica y sencillamente estoy admirado de la belleza de su país, de sus paisajes y también de su gente. Espero que esta sea la primera, pero desde luego no la última ocasión para volver a visitarles. Bien, si tuviera que hacer una radiografía rápida y sencilla de lo que significa la legislación en materia de derechos y deberes en España, le diría lo siguiente. Comienza tímidamente en la década de los 80, hay un desarrollo jurisprudencial en la década de los 90, se vence una cierta inercia de inmunidad, casi de impunidad del colectivo médico, y comienza a ser abundantes y no excepciones las sentencias condenatorias por mala praxis médica. En la primera década de los 2000 se da la ebullición, la proliferación de legislación y, por fin, en esta segunda década lo que hay es una consolidación de una práctica. De nada vale tener una buena legislación técnicamente correcta si ésta no se acaba implantando en la sociedad. La referencia legislativa en España en materia de derechos y deberes de los pacientes es nuestra Ley 41/2002. Es una ley del año 2002, igual que la suya aquí en Costa Rica. Nosotros tenemos una forma diferente de identificar las leyes, lo hacemos por ordinales anuales. Es la Ley 41 promulgada en el año 2002. Bien, la realidad legislativa española es algo diversa a otros estados, al menos de nuestro entorno, de la Unión Europea y creo que también aquí en Latinoamérica. No puedo hablar de una sola ley en materia de derechos y deberes porque hay 18 legislaciones diferentes. En España tenemos una ley estatal, que es de la que quiero hablarles, porque si no lo demás sería inundarles de datos, la Ley 41/2002, la Ley de Autonomía del Paciente, pero tenemos 17 legislaciones más, cada una de las cuales corresponde a una de las 17 comunidades autónomas. La Constitución española del año 78 confirió potestad legislativa a las regiones, convertidas en comunidades autónomas. Permítame que, para ser crítico, le diga que esto creo que fue un error. La cláusula 16ª del artículo 149.1 de la legislación parece decir que debe ser una legislación compartida. Le corresponde al Estado la legislación básica y después la legislación de desarrollo a cada una de las comunidades autónomas. Bien, creo que esta legislación compartida puede ser contraria al principio proclamado también por la Constitución de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sigo sin poder entender que derechos tan fundamentales como los que afectan al acceso de los ciudadanos a la salud puedan ser diferentes en cada territorio de España. Puede haber diferencias importantes en las leyes de deberes de mis compatriotas en función de la comunidad autónoma en la que viven. Puede haber, y esto también lo ha puesto de manifiesto en su investigación doctoral, puede haber incluso disparidad entre la legislación autonómica de alguna región española con la ley básica estatal. Entonces, por desgracia, les suelo decir a mis estudiantes, tenemos que estudiar no solo una ley, sino 18 leyes en materia de derechos y deberes. La otra particularidad es que la ley estatal no es de derechos y deberes, es una ley de autonomía del paciente. El nombre completo es tremendamente largo, es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica. Bien, por eso la denominamos Ley 41/2002, porque así es mucho más fácil conocerla. Bien, esa es la ley
de la que me propongo hablarles hoy y mañana también, ¿no? Tengo entendido. Siguiendo en la medida de lo posible el sumario que tienen ahí en la diapositiva. Voy a intentar acompañar mi disertación con las diapositivas que he preparado porque creo que será más fácil tanto para mí mantener el guión del discurso como para ustedes poder seguirme. Bien, no es una ley general de derechos y deberes de los pacientes o usuarios del sistema sanitario. Es una ley que regula sobre todo 3 derechos. El derecho a la información sanitaria, el derecho a la decisión del paciente, consagrado en el instrumento que es el consentimiento informado, y el derecho a la historia clínica, a la existencia de una historia clínica y al acceso a esa historia clínica. Esos son los 3 derechos que básicamente regula la Ley de Autonomía del Paciente. No existe una ley estatal general. Sí que existe, en cambio, la ley de la comunidad autónoma de la que yo procedo. La ley regional de Murcia, la ley 3/2009, sí es general de derechos y deberes. Ahí decimos usuarios del sistema sanitario de la región de Murcia. Pero la ley estatal solamente se centra en estos 3 grandes temas. Bien, ¿cómo nace esta ley? A diferencia de ustedes, en la Constitución española del año 1978, el derecho a la salud no es un derecho fundamental. Se regula en el artículo 43 de la Constitución, en la sección, en el capítulo denominado de los principios rectores de la política económica y social. Por tanto, la salud, en efecto, es algo que los poderes públicos están obligados a contribuir, pero no es un derecho fundamental. Nosotros no podemos ir en amparo ante el Tribunal Constitucional Español reclamando una lesión o una violación de nuestro derecho a la salud. No es un derecho fundamental, por tanto, no tiene especial protección, ni en materia de desarrollo por ley orgánica, ni en materia de recurso directo al Tribunal Constitucional por la vía de amparo. Bien, el desarrollo de este derecho a la salud del artículo 43 se hace en España en virtud, en primer lugar, de la Ley de 1986. Es una ley general de sanidad que dedica a la materia de derechos y deberes de los usuarios, de los pacientes, solo 2 preceptos. El artículo 10 para regular los derechos, el artículo 11 para regular los deberes. Debo coincidir con lo que se ha dicho aquí y hay un desequilibrio notorio entre la importancia de los derechos frente a la de los deberes. En España lo que se hace hincapié constantemente es en derechos de los pacientes, pero escasamente en deberes. Y si no atendemos también a la necesidad de implementar estos deberes, probablemente el equilibrio, la sostenibilidad, desde luego del Sistema Nacional Español de Salud, pero probablemente del suyo también, se verá comprometido en los próximos años, quizá en las próximas décadas. ¿Cómo llegamos a la Ley 41/2002? Pues llegamos por influencia externa. España suscribió en el año 97 el llamado Convenio de Oviedo. Es el convenio para la protección de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, frente a las aplicaciones de la medicina y de la biología. Este convenio se organiza en el seno del Consejo de Europa. A diferencia de la Unión Europea, que solamente agrupa a 27 Estados, 26, si finalmente se materializa el Brexit, el Consejo de Europa agrupa a los 45 Estados europeos. El Consejo de Europa nace a partir del Convenio de Roma de los Derechos Humanos y lo que pretende es garantizar la efectividad de los derechos humanos proclamados en ese Convenio de Roma del año 50. De nada vale una bonita declaración de derechos si después no tenemos las instituciones que garantizan el respeto de tales derechos. Bien, pues el Consejo de Europa auspicia la celebración, la firma de este convenio, precisamente firmado en la ciudad española de Oviedo. Bien, como consecuencia de ese convenio se garantiza varios derechos. Derechos en materia de investigación o experimentación médica con seres humanos, pero también derechos en la práctica asistencial. Uno de ellos es el derecho al consentimiento informado en toda actuación sanitaria. Otro de ellos es el derecho a los deseos, las voluntades declaradas anticipadamente. Bien, en el año 97 se constituye, en el mismo año en que se ha firmado el Convenio de Oviedo, se constituye una comisión de expertos
entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General del Poder Judicial. Esa comisión mixta de expertos, en poco tiempo, en noviembre del año 97, remite al ministro de Sanidad del Gobierno de España un detallado informe con una recomendación para la aprobación de una ley nacional que desarrolle los compromisos adquiridos con la firma del Convenio de Oviedo. Bien, pues probablemente esa recomendación, ese informe, quedó en el cajón del ministro. No encontrarán, no hay una explicación. Yo creo que hay una muy clara, aunque no se verbaliza o no se pone por escrito. Una posible ley de derechos de los pacientes incomoda al colectivo de profesionales, en concreto al colectivo de médicos. Ese desarrollo normativo necesario al Convenio de Oviedo no se produce. Y entonces, casualmente, una comunidad autónoma, Cataluña, cansada de esperar a esa promulgación de la ley estatal que permita después, recuerda, ese reparto de competencias, según la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando una materia es compartida, primero debe ir la ley estatal y después la ley autonómica de desarrollo. Bien, pues el Tribunal Constitucional también ha dicho que en ciertos casos, si el Gobierno de la Nación no cumple sus deberes y no promulga o no inicia el íter legislativo para tener una ley estatal, pueden las comunidades autónomas directamente desarrollar la materia. Y esto fue lo que pasó. En el año 2000, Cataluña, cansada de esperar la inactividad del Gobierno español en materia de derechos y deberes de los pacientes, aprueba su propia ley autonómica, año 2000. Bien, pero de nada sirve tener una ley que cubra los derechos y deberes de los pacientes, de los usuarios catalanes, porque los catalanes, como cualquier otro ciudadano, viajan. Cuando salgan de su territorio, se encontrarán con que esa ley ya no es aplicable. Entonces, fíjense, en España el procedimiento normal de aprobación de una ley nace con la iniciativa del Gobierno. Es el Gobierno el que aprueba el proyecto de ley y entonces lo remite a las Cortes para su discusión y, en su caso, aprobación. Bien, solo en algunos casos la propia iniciativa legislativa parte del propio Parlamento, de alguno de sus grupos parlamentarios. La actual Ley 41/2002 es fruto de la iniciativa de pocos senadores del Grupo Parlamentario Catalán, que presentan un texto que es copia literal de la ley que estaba vigente en Cataluña desde diciembre del año 2000. Bien, esa ley autonómica catalana, gracias a la iniciativa de este grupo de senadores, acaba convirtiéndose por fin, 5 años después de haber firmado el Convenio de Oviedo, en nuestra actual Ley 41/2002. Y esa sigue siendo, 17 años después, la ley de referencia en materia de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario nacional español. La Ley 41/2002 es una buena ley. Es una ley sencilla, solo 23 artículos. Es consciente el legislador que debe permitir ulterior desarrollo a las comunidades autónomas. Y es además una ley que, permítame decirle, es una ley didáctica. Es una ley que recuerda el mandato de que la ley no está destinada solamente para el conocimiento de los operadores jurídicos, de los abogados y, en última instancia, de los jueces. El destinatario de toda ley es el ciudadano. Es una ley asequible al entendimiento de cualquier ciudadano. Incorpora una técnica legislativa que es usual en aquellas leyes en España que son fruto de directivas de la Unión Europea. Y es que, a veces, el distinto lenguaje hace que tengamos diferentes nociones de un mismo concepto. La Ley 41/2002 incluye en su artículo 3 una serie de definiciones de cuáles son los conceptos básicos utilizados en esa normativa. Es una ley breve relativamente, solamente 23 artículos, como ven en la diapositiva. En cambio, la Ley 3/2009 de la Región de Murcia tiene 72, porque es una ley más completa que regula ahora sí todos los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario y además desarrolla con más artículos los derechos que la Ley 41/2002 contenía. Este sería gráficamente el contenido de la ley. 6 capítulos, con diferencia los más importantes: el capítulo 2 dedicado a la información sanitaria, el capítulo 4 que consagra la autonomía del paciente y el capítulo 5 dedicado a la historia clínica.
Voy a dedicarme al derecho a la información sanitaria y al derecho a la historia clínica en la sesión de hoy y dejo para mañana el capítulo dedicado a la autonomía del paciente. Pero permítame que comience por las disposiciones adicionales. Esta me parece fundamental. La ley permite la reclamación posterior del ciudadano cuando haya un incumplimiento de la ley. Por desgracia, en esta materia estábamos acostumbrados a bonitos textos legales, pero con escasa incidencia en la práctica. Entonces, esta ley permite demandas ante la jurisdicción civil, en el caso de la sanidad privada, demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en el caso de sanidad pública. En España, la sanidad es básicamente sanidad pública, pero también tenemos un importante sector de la sanidad privada. Tenemos, como ustedes, un sistema universal de salud. En principio, todos los ciudadanos nacionales o extranjeros están cubiertos por las prestaciones básicas. Pero junto a ello hay un importante sector privado, bien a través de los seguros privados o bien a través de la asistencia directa. Bien, a diferencia de la Ley General de Sanidad del año 86, donde los derechos de los usuarios, de los pacientes, solamente se podían hacer valer en la sanidad pública, la ley del año 2002 es de obligado cumplimiento tanto para los establecimientos públicos como privados. Por tanto, el incumplimiento de la Ley 41/2002 generará sanciones de tipo profesional, en su caso disciplinarias, pero permitirá también formular demandas de responsabilidad civil, demandas de responsabilidad patrimonial de la Administración, en el caso de sanidad pública, e incluso, en su caso, acudir a la jurisdicción penal. Antes le he comentado de soslayo que frente a una actitud de nuestros tribunales en los cuales solo ante supuestos graves, groseros casi, de mala praxis había condenas a los médicos o a los otros profesionales, normalmente médicos, esta tendencia, este cierto corporativismo entre el sector de la magistratura y el sector de la sanidad comienza a romperse en la década de los 90 y se consagra finalmente gracias a la Ley 41/2002. Es decir, ahora son abundantes las condenas, tanto en la jurisdicción civil como especialmente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Nosotros tenemos un sistema de responsabilidad objetiva para el funcionamiento de la Administración. Esto significa que la Administración española, y la Administración sanitaria también, responde del mal funcionamiento de los servicios públicos y, en principio, con un sistema de responsabilidad objetiva. Esto significa que en el supuesto de sistema sanitario, de Administración sanitaria, podríamos demandar cuando haya una mala actuación, una negligencia médica, porque la jurisdicción contenciosa ha necesitado incorporar el requisito de una actuación antijurídica, que haya una mala praxis. Bien, pues son frecuentes en el sistema español las condenas, tanto a profesionales liberales en la jurisdicción civil como a la Administración sanitaria en cualquiera de los 17 servicios autonómicos de salud en la jurisdicción contenciosa administrativa. La Ley 41/2002 debe complementarse con las leyes de las respectivas comunidades autónomas. Algunas de esas comunidades autónomas no han desarrollado la ley. Por lo tanto, la Ley 41/2002 es directamente aplicable en su territorio. La gran mayoría de comunidades autónomas sí que tienen legislación propia. Es el caso de mi comunidad autónoma, mi región, que es Murcia. Bien, como antes les adelantaba, solamente son 3 los derechos que se regulan en la ley. El derecho a decidir del paciente, la autonomía del paciente, el derecho a la información y el derecho a la historia clínica, principal exponente de la documentación clínica. Las grandes aportaciones de la ley se consagran en los principios básicos, en el artículo 2. Son 7 apartados, pero yo me permito a su vez seleccionar 3. La Ley 41/2002 no es la primera ley que reconoce el consentimiento informado, el derecho de todo ciudadano a consentir toda actuación sanitaria, pero sí es la ley que hace énfasis en este derecho, en el derecho al consentimiento informado. Pero la ley sí que incorpora un derecho nuevo, y es el derecho a rechazar un tratamiento médico que esté indicado.
Este derecho ha supuesto una revolución en la forma de ejercer la medicina. En la Ley General de Sanidad, si un paciente rechaza un tratamiento indicado, tiene que firmar el alta voluntaria. Si el paciente se niega, entonces se procede al alta forzosa. En cambio, en el artículo 21 de la Ley 41/2002 se dice que el paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento que le propone el equipo médico. Es una consecuencia lógica del derecho a tener que decidir todo tratamiento. Es el aspecto negativo del consentimiento informado. El consentimiento informado no solamente es conformidad con un tratamiento o un diagnóstico que me propone el equipo médico. Es también la posibilidad de elegir entre varios tratamientos terapéuticos, si existe realmente esa posibilidad de elegir, pero significa también rechazar un tratamiento. Este derecho a rechazar el tratamiento está siendo especialmente conflictivo con un colectivo de pacientes que son los testigos de Jehová. En España es importante la comunidad de testigos de Jehová. Ellos, como ustedes saben, rechazan las transfusiones, todo tratamiento que comporte una transfusión. Durante muchos años, incluso después de la aprobación de la Ley 41/2002, muchos médicos han sido refractarios a no practicar transfusión si había un riesgo de urgencia vital en el paciente, amparados en el deber de todo médico de procurar salvar la vida de sus pacientes. Bien, pues la ley española es clara. Todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento aunque haya una consecuencia fatal para su salud o para su vida. Solo en los supuestos de pacientes menores de edad se permite que el equipo médico no tenga por qué estar de acuerdo con el consentimiento expresado por los padres o representantes del menor. Si el paciente es mayor de edad y está en pleno uso de sus facultades, tiene derecho a rechazar un tratamiento. Y dice entonces el artículo 21, no procederá el alta voluntaria si hay tratamientos alternativos, en última instancia si hay cuidados paliativos que ofrecer al paciente. El paciente que rechaza una transfusión, pero también un tratamiento de quimioterapia, no tiene por qué irse del centro médico si hay tratamientos alternativos, aunque sean de tipo de cuidados paliativos. De los 7 apartados del artículo 2 dedicado a los principios básicos, solamente un deber de los pacientes. Y es el deber que tenemos todos los pacientes de proporcionar todos los datos relativos a nuestra salud que permitan a los profesionales sanitarios tener una visión real de cuál es nuestro estado. Solamente este. Un precepto importantísimo que yo creo que traduce cabalmente cuál es la importancia del respeto de los derechos de los pacientes es el artículo 2, apartado 6. Los profesionales de la sanidad están obligados no solamente a poner en práctica sus conocimientos científicos, sino al respeto de los derechos de los pacientes. Se ha dicho aquí anticipadamente, no sé si los profesionales de la salud son conscientes de la importancia de humanizar el trato sanitario, de la importancia de respetar los derechos de los pacientes. Estos están directamente relacionados con el grado de satisfacción del paciente después de haber recibido asistencia sanitaria. Bien, pues el artículo 2.6 recuerda que tan importante es la pericia y el conocimiento técnico como el respeto de los derechos. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, desde hace más de una década, viene sancionando que hay negligencia, que hay infracción de la lex artis si, a pesar de haber actuado técnicamente de forma correcta, se han vulnerado los derechos de los pacientes. Por tanto, hay fundamento normativo para una condena, no personal al profesional, porque estamos en la sanidad pública, una condena al sistema de salud cuando no se han respetado los derechos de los pacientes, aunque la técnica haya sido correctamente aplicada. Y, por último, todas las personas que en el ejercicio de su profesión tienen acceso a una información tan sensible como son los datos de la salud,
de las personas tienen el deber de reserva, el deber de secreto en relación con esa información. Vamos con el primero de los dos derechos que quiero desarrollar con cierta extensión el día de hoy. Es el derecho a la información sanitaria. Había olvidado el reloj para no excederme en el tiempo. Bien, el derecho a la información sanitaria significa que todo paciente tiene derecho a conocer toda la información relativa a su salud, toda. Pero tiene igualmente el derecho a no conocerla. Es un derecho con dos vertientes, positiva y negativa. El ciudadano puede rechazar conocer cuál es su estado de salud. Puede decirle al médico que le está informando: doctor, no quiero saber lo que tengo. ¿Quién es el responsable de suministrar información? Los profesionales de la sanidad en España, por lo que ha dicho antes el presidente de la Caja Costarricense, creo que aquí también, se quejan de la excesiva carga asistencial que tienen. Bien, pues la ley recuerda que todos los profesionales que participan en el proceso asistencial tienen el deber de informar al paciente, todos. En la realidad española, durante mucho tiempo, ha sido el colectivo de enfermería. Los médicos han dejado en manos de las enfermeras la información al paciente, con el pretexto de que ellos están muy ocupados. Bien, esto es una infracción clara de lo que establece la ley. La ley dice que deben ser todos los profesionales los que informen, cada uno en la faceta que corresponde a sus funciones, y que en última instancia debe ser el médico responsable el que informe, el que supervise que la información ha llegado al paciente. Lamentablemente, la figura del médico responsable no se ha implementado en la práctica asistencial española. Yo, si tengo que ir a un hospital, no sé quién es mi médico responsable. En el mejor de los casos, voy a poder saber quiénes son los médicos que me están atendiendo, que son varios, porque entiendo que la prestación de la asistencia sanitaria a veces es en equipo. Me falta, a día de hoy en España, que se haya generalizado la figura del médico responsable. Si lo piensan, es lógico, porque es el interlocutor del paciente. Me van a asistir muchos médicos, muchos otros profesionales. Yo necesito saber un interlocutor a quien dirigirme. Cada vez que se inicia un proceso asistencial, debería asignarse al paciente un médico responsable. Esto no se está cumpliendo a día de hoy. ¿Quién es el titular de la información? No sé si pasa aquí. Supongo que sí, porque creo que esto es un vicio muy latino, de la cultura latina. ¿Quién es el titular del derecho a la información? Es el paciente. Es el paciente. En España sigue todavía pasando, creo que es uno de los resquicios de esta cultura paternalista, que a veces hay un complot del silencio, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Hay una costumbre difícil de erradicar por la cual el médico informa a los familiares, pero no directamente al paciente. Los médicos, y muchas veces son los propios familiares, son los que le transmiten al médico la idea de que puede ser perjudicial para el paciente conocer cuál es su estado de salud. Bien, es una vulneración palmaria de lo que dice la ley. La ley establece en el artículo 5 que el titular de la información es el propio paciente, que será éste el que autorice de forma expresa o tácita que también se pueda informar a otras personas, singularmente a sus familiares, pero sin duda es él el que debe ser informado en primera instancia. Solamente en los supuestos en los cuales la información que se diera al paciente pudiera ser perjudicial para sus propios intereses, cuando existe este privilegio o estado de necesidad terapéutica, que contempla también el artículo 5. Es decir, solo cuando dar la información sea perjudicial, entonces puede el médico informar a los pacientes y reflejar esto en su historia clínica. Bien, pero esto debe ser después de iniciar el proceso de información. Sí, esto no puede ser un a priori o una instrucción que los familiares dan al médico. Solo cuando el médico vaya observando que esa proporcionar información al paciente puede estar siendo rechazado, cuando debe entonces hacer uso de este estado de necesidad terapéutica. Por desgracia, insisto, y los casos son todavía recientes, los familiares advierten al médico y el médico a veces cae en este complot
de no informar al paciente de su situación. Bien, hay otra serie de preceptos relativos a la información que tienen que ver con la información epidemiológica y también con la información al paciente de cuáles son los servicios que se prestan. La cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud tiene, por un lado, la cartera nacional. Sí, hay una garantía de que ciertas prestaciones se recibirán en todo el territorio, pero también hay una cartera autonómica. Insisto en la idea que le transmití. Me parece sorprendente que sea un distinto nivel de cobertura en función del territorio. Puedo entender que la descentralización del servicio sanitario lleve a que algunas regiones de España tengan mejores hospitales, tengan mejor equipamiento médico. Lo que no puedo entender es que las prestaciones sean distintas. No puedo entender que la seguridad social del Sistema Nacional de Salud cubra en Andalucía ciertas prestaciones y no en Murcia. Todavía no alcanzo a comprender que eso no sea contrario de forma palmaria a la igualdad de derechos que tenemos todos los ciudadanos, cualquiera que sea el territorio en el que vivimos. Pero, lamentablemente, esta es la realidad española. La cartera de servicios, por un lado, es cartera nacional, por otro lado, es cartera autonómica. Bien, pues todo ciudadano tiene derecho a conocer cuál es la cartera de servicios sanitarios que se presta, no solamente en su comunidad autónoma, sino también en cualquiera de los centros a los que asiste. Derecho a la intimidad. No se lo he mencionado hasta ahora, porque es que solamente se regula en el artículo 7 y básicamente para hacer una remisión a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se dice que los ciudadanos tienen que ver garantizado su derecho a la intimidad, sobre todo teniendo en cuenta lo enormemente sensibles que pueden ser los datos de salud. Pero la Ley 41/2002 no lo regula, el derecho a la intimidad. Por un lado, está regulado con carácter general en la Ley Orgánica del año 82 en materia de intimidad personal y familiar, y después, un dato fundamental, la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99. Bien, supongo que aquí también en Costa Rica, si hay un tema de enorme actualidad en España, son los datos, la protección de los datos. Bien, es algo que escapa al conocimiento de la población en general y también de la sensibilidad de los profesionales. Me sorprende que hasta ahora en la práctica asistencial ha habido poco escrúpulo en el manejo de la información de los datos de salud. Sí, las historias clínicas han estado disponibles para que cualquiera lo pudiera leer. Es fácil encontrarte una conversación en el ascensor entre profesionales que están hablando de la salud de un paciente o en la cantina compartida. A mi casa me llega información del hospital de referencia con el membrete que indica, por ejemplo, servicio de oncología. Es decir, no hay una cultura, al menos en España, de velar por la intimidad en materia de información sanitaria. Es decir, somos un pueblo curioso, somos un pueblo que nos gusta hablar de la vida de los demás. Y es muy fácil encontrarse casos frecuentes de vulneración de esta reserva de vida a la información relativa a la salud de las personas. Bien, la referencia en la ley ya está desfasada. Actualmente la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal del año 99 ha sido derogada. Tenemos, por un lado, el Reglamento General de la Unión Europea en materia de protección de datos y la Ley Orgánica en materia de protección de datos y de derechos de la era digital, que es de diciembre del año 2018. Bien, la Ley de Protección de Datos del año 99 en España fue fruto de una directiva de la Unión Europea. Es decir, tenemos una buena legislación en esta materia como en tantas otras, gracias a que la Unión Europea establece unos estándares mínimos a los Estados miembros. La Unión Europea, cuando decide regular una materia, puede hacerlo a través de dos instrumentos normativos diferentes. Uno, de forma directa a través del reglamento. Dos, de forma indirecta a través de la directiva. Utilizar este instrumento de directiva es más respetuoso con la autonomía de cada Estado. Cuando la Unión Europea aprueba una directiva, lo que le está diciendo a los Estados miembros es: debéis garantizarme en cierto plazo que vais a respetar estos estándares en materia de, por ejemplo, protección de datos. Pero dejo libertad a cada Estado para que apruebe la ley nacional correspondiente. Si esos estándares que obliga la Unión Europea ya se han cubierto, ni siquiera hace falta reformar la legislación nacional. Bien, pues la Unión Europea decidió que la protección de datos no se iba a regular mediante directiva del año 95, sino que lo hace directamente mediante un reglamento general. Un reglamento general que entró en vigor en España el 20 de mayo del año 2018
y que también llevó como consecuencia una nueva ley orgánica de protección de datos. Bien, bajo un manto de aparente refuerzo en la protección hacia los datos generales y datos de salud, el Reglamento General lo que transmite es la siguiente idea. Hay que facilitar la circulación de la información que significan los datos. Hasta ahora, el uso de datos personales por terceros tenía que estar consentido expresamente por el titular de los datos. Bien, el reglamento establece varias autorizaciones, varias habilitaciones para que sea legítimo el tratamiento de los datos y su circulación. Se entiende que es un material valioso y que puede reportar mucha utilidad a la sociedad el tratamiento generalizado de esa información, de esos datos, lo que se conoce como Big Data. Bien, pues el Reglamento General de la Unión Europea y la Ley Orgánica Española de 2018 facilita ese tratamiento masivo de información que puede traducirse en muchas aplicaciones. Salto toda esta parte, la dejo para la exposición de mañana. Y paso a tratar el último derecho, que es el derecho a la historia clínica. Bien, la regulación en esta materia ha quedado desfasada. Hay una realidad que es incontestable, que es la digitalización. La ley del año 2002 sigue pensando en una historia clínica con soporte papel. Sin duda que mejora la realidad anterior, pero evidentemente ha quedado todavía a mucha distancia de lo que realmente sería necesario a día de hoy. Con la Ley 41/2002, cuando un ciudadano recibe un proceso asistencial cualquiera, tenemos derecho a que quede constancia de ese proceso. Y esa constancia será a través de la historia clínica. Pero para evitar la dispersión de historias clínicas, tendríamos tantas historias clínicas como centros hayamos sido atendidos, lo que se hace es obligar a que solamente habrá una historia clínica por centro sanitario. Eso es absurdo, es tremendamente absurdo. Es un paso frente a lo que había anterior, pero debería haber una única historia clínica, una única documentación clínica por ciudadano. No puedo creer que en el siglo XXI, con las facilidades tecnológicas que tenemos, todavía no tengamos una historia clínica digitalizada en España. Existe a nivel particular en algún centro hospitalario, pero no es general. Para mayor INRI, como resulta que en España la atención sanitaria está descentralizada en cada comunidad autónoma, tendríamos tantas historias clínicas como centros hayamos sido atendidos si estamos viajando y necesitamos atención sanitaria. La ley se ha conformado de momento con una sola historia clínica por cada establecimiento. Creo que al menos debería obligarse a una historia clínica por comunidad autónoma y creo que la realidad tecnológica actual permite una historia única nacional. No tiene sentido que si voy a recibir asistencia sanitaria porque me encuentro en periodo de vacaciones o porque por razones laborales o familiares he tenido que trasladarme a domicilio, tenga que volverse a practicar muchas pruebas porque un centro de atención de salud situado en Barcelona no tiene acceso a las pruebas que me fueron realizadas si fueron realizadas en Murcia, en Madrid o en Valencia. Me parece increíble que estemos duplicando los gastos cuando la tecnología permite una única historia clínica digitalizada. Bien, es obligación de cada centro sanitario garantizar la custodia y conservación de las historias clínicas. Como esto se hace todavía en formato papel, muchos centros sanitarios, cuando son especialmente grandes, están externalizando en empresas privadas la conservación y custodia de las historias clínicas. No son capaces, por su propia institución, de mantener un servicio ágil. Están gastando dinero extra a otras empresas privadas que se encarguen de esta actividad y de este deber. Le corresponde a todos los profesionales sanitarios cumplimentar la historia clínica, cada uno en el ejercicio de sus funciones. Pero, ¿quién tiene derecho a acceder a la historia clínica?
Si aquí en Costa Rica un facultativo quisiera acceder a la historia clínica de una persona a la que no está asistiendo, ¿es posible? En España, lamentablemente, lo es. Existen varios supuestos de condena penal por acceso indebido a historias clínicas. Muchos de estos casos tienen que ver con procesos de divorcio y casualmente se filtra información sobre la salud psicológica, por ejemplo, de uno de los cónyuges que están inmersos en ese proceso. ¿Quién proporciona esa información? Familiares del otro cónyuge en conflicto. Esa información ha sido proporcionada por profesionales que, pudiendo acceder a la historia clínica, materialmente pudiendo acceder, han hecho un acceso indebido. Bien, esto está castigado penalmente, pero me sorprende que todavía siga siendo tan frecuente en la práctica asistencial española. Esto y la escasa reserva. Antes les he comentado que todo profesional que tiene conocimiento acerca de información sanitaria tiene que guardar deber de secreto. Esto parece algo básico y obvio en toda competencia profesional. Bien, les voy a contar un caso que revela qué poco cuidado o qué poco celo tenemos con la información o con los datos de salud ajenos. Hace unos años, el Tribunal Penal de Valencia condena a una médico residente, es decir, a una mujer que había terminado sus 6 años de estudio de medicina en la universidad y estaba en el segundo año de los 4 de residencia. Bien, en uno de los servicios por los cuales deben ir rotando durante estos 2 primeros años, llega al servicio de ginecología y se sorprende de ver allí a una conciudadana de un pequeño pueblo cercano a Valencia, la capital. Bien, su sorpresa fue, iba por un proceso y demás, que leyendo su historia clínica advierte que había abortado unos cuantos años atrás. Bien, parece que esta joven médico, cuando llegó a casa, a su casa paterna, comenta con su madre la coincidencia de que había conocido y había encontrado en el hospital a esta otra vecina de esa localidad, cercana a Valencia. Bien, en el juicio, la joven médica insistió en que le dijo a la madre que por favor no le contara a nadie que esta otra vecina conocida había abortado, había tenido un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Puede que se lo dijera a la madre, pero desde luego si se lo dijo, la madre no lo cumplió. Porque la madre se lo comentó a otra vecina. También la madre pidió, al parecer, celo en que no se fuera difundiendo. El resultado fue que la madre de la interesada se acaba enterando de que su hija había abortado y la propia hija, en el legítimo uso de sus derechos, no le había contado nada. Bien, esta imprudencia, que para mucha gente es algo cotidiano, le significó una condena penal a 6 meses de cárcel, que no cumplió, porque en España las condenas a reclusión de menos de 24 meses, si no hay antecedentes penales y no hay alarma social, no tienen por qué cumplirse, pero sí le costó 5 años de inhabilitación. Su carrera quedó truncada por este descuido, porque el artículo 197 dice que es un delito el acceso indebido a la intimidad de una persona y este delito se agrava si, además de acceso indebido, se hace con ocasión del ejercicio de una profesión y después hay revelación de esa información obtenida. Bien, ¿quiénes pueden acceder, por tanto, a la historia clínica? Solo los profesionales que estén inmersos en el proceso asistencial. Solamente estos están autorizados. Y para terminar, un par de cuestiones. ¿Quién tiene que conservar la historia clínica? ¿Quién es el propietario de la historia clínica? En España discutimos acerca de quién es la propiedad. Es una discusión que yo creo que está mal enfocada. La historia clínica no es importante en sí. Lo importante de la historia clínica es la función que la historia clínica cumple. En la Ley 41/2002 no se pronuncia expresamente acerca de a quién corresponde la propiedad, si corresponde al paciente o corresponde al centro sanitario. Lo que sí dice es que todo centro sanitario tiene la obligación de guardar y custodiar las historias clínicas de sus pacientes. Y si lo piensan, creo que es acertado. Sería un error conferir la propiedad de la historia clínica al propio paciente, porque probablemente nos correspondería a cada uno de nosotros, por tanto, guardar y custodiar nuestras historias clínicas.
Y eso, en la mayoría de los casos, lo que significaría es que se acabarían perdiendo o se acabarían no pudiendo acceder a ellas. Por tanto, la ley, más allá de discutir quién es el propietario de la historia clínica, dice que el centro sanitario es el obligado a guardar y custodiar la historia clínica, sea un centro público o sea un centro privado. Es más, esta obligación le corresponde también a los profesionales que ejercen la sanidad de forma liberal. Es una obligación generalizada de todo establecimiento público y privado, de todo profesional que trabaja en la sanidad pública o en la sanidad privada. ¿Cuánto tiempo? Bien, esto es otro déficit de la ley. La ley estatal dice que durante 5 años, solo 5 años. La ley autonómica murciana dice que 20. Bien, el deber debía ser durante toda la vida del paciente. Si la historia clínica estuviera digitalizado, sería fácil cumplir este deber. Sería fácil mantener la historia clínica de los pacientes durante el tiempo que dure la vida del paciente. La ley deja alguna cuestión sin resolver. ¿Qué pasa con las historias clínicas de los profesionales liberales cuando se jubilan? Las historias clínicas en los centros públicos, evidentemente, se van a custodiar indefinidamente, es decir, se mantiene. Pero ¿a quién le corresponde custodiar las historias clínicas cuando el profesional liberal cesa en su actividad? Durante el tiempo que se está dedicando le corresponde a él, pero después, si yo voy a un médico privado y él se ha jubilado ahora, si yo necesito mi historia clínica dentro de 6 meses, ¿a quién se la debo demandar? ¿Al profesional ya jubilado? Y por último, todo paciente tiene derecho de acceso a su historia clínica. No solamente de acceso a la historia clínica, sino de copia a toda su historia clínica. Me consta que este derecho está generando una carga de trabajo añadida a las instituciones sanitarias, porque muchos pacientes reclaman su historia. Bien, lo que no dice la ley es si este derecho de copia es o no gratuito. Tengo derecho de acceso y tengo derecho a obtener una copia, pero ¿quién debe costear los gastos de la copia? Esto está por decidir, porque a veces puede ser muy complejo y muy costoso hacer una reproducción de todo el historial de una persona. Solamente el paciente tiene derecho de acceso o sus representantes y tiene acceso a toda la historia clínica salvo a las anotaciones subjetivas. Es decir, el médico puede hacer constar información que puede ser relevante para que otros colegas después tengan cabal conocimiento de la situación, pero que no se dé a conocer al paciente. Por ejemplo, ejemplo típico, si el médico hace constar en la historia clínica que por referencia del cónyuge conoce que el paciente que estaba sometido a un tratamiento y demás ha estado infringiendo, incumpliendo el tratamiento, ha estado bebiendo, ha estado consumiendo alcohol. Es decir, esta información, que puede ser muy relevante para que los demás colegas conozcan cuál es su historial, conviene que no sea conocido por el propio paciente porque impediría una correcta asistencia sanitaria. Bien, espero no haberles aburrido en demasía y quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención.